¿Quién iba a pensar que hoy en día prefiera seguir la historia de un videojuego antes que cualquier filme que no tan solo está a la altura, sino que también nos hace sentir que podemos cambiar el curso de la misma por nuestras decisiones o nuestro desempeño en el juego? Por este motivo, ha llegado a tal punto que la barrera entre el cine y los videojuegos se está borrando lentamente, inclusive a la literatura, ya que muchos títulos pueden generar un mayor universo, al no tener las limitantes que tiene el cine. Quisiera relatar como experiencia personal, en forma de documental, cómo han ido evolucionando las historias en los diferentes títulos que he jugado en mi vida, para que veamos el cambio desde la trama tan común como rescatar a una princesa, hasta dramas románticos o hasta un excelente thriller que no tiene nada que envidiarle a los filmes de antaño o los actuales. Empecemos. A mediados de los 90, de lo poco que recuerdo, debido a que tenía algo más o menos de 5 años, es que la Nintendo era la líder indiscutible en mi país en esos años, debido a la mala distribución de la Master System, por lo que juegos como Alex Kidd nunca tuve el placer de jugar, sino que todo empezó con un muy conocido Super Mario Bros., donde la historia se sabía en este caso por el boca a boca, donde todos conocían la anterior entrega, donde el mismo personaje debía rescatar a una princesa de un enorme gorila. Actualmente ya se sabe que no es la misma y tal, pero siempre pensábamos que aquella personaje de las arcades iba a aparecer al final del Mario, inclusive el mismo gorila y no Koopa. Y así fue la premisa de varios títulos, como Adventure Island o hasta el mismo Castlevania en esos tiempos. Es obvio que en ese entonces no tomara en cuenta la trama, pero sí leíamos revistas o nos enterábamos de las historias que no eran más allá que eso, hasta que llegó Samus y el espectacular Metroid. Al comienzo de jugarlo, sabíamos que estábamos en algo más serio, pero aún así no teníamos mucha noción de ello, sobre todo porque nunca podíamos avanzar mucho debido a la complejidad que tenía. Y de verdad, nunca he sido bueno para los juegos en general. Me gustan, pero soy un manco. ¿Qué le puedo hacer? Siempre me quedé con la duda, hasta el Super Metroid, que me maravilló con su extenso mapeado, y lo complejo que tenía una historia para esos tiempos, donde todo un planeta dependía de un Betoid. Y tampoco sabía que Samus era mujer. Vaya sorpresa cada vez que perdía, y al terminar el del NES posteriormente. Ya en la Super Nintendo y la Genesis, la temática fue la misma, común y simple, en la mayoría de los títulos, pero sí habían algunos donde la historia podía ser leída en revistas, que aumentaban el deseo de querer jugarlos, muy a lo personal. El mismo Mortal Kombat, dejando atrás la sangre y la violencia, sí tenía una trama oscura detrás. Tanto que tuvo una adaptación a la pantalla grande, y todo nació de un simple cartucho. Así es como me fui adentrando en el mundo de las historias y tramas, a pesar de que la mayoría de los títulos era de plataforma. No quería pensar que todos fueran de la corriente de Mario, probando uno que otro título, ahí apareció. Nada más ni nada menos que Mega Man X, con una trama bastante madura para la época, y que agradezco enormemente haber jugado primero que los de la saga clásica, ya que posteriormente al probarlos, los vería de otra forma, ya que X es el mismo, solo que unos años después de ser congelado, en una era bastante oscura, en contraste a la clásica que se preparaba para ello. Allí nace Zero, en ella se crea el virus que azota el futuro, y aún no tenemos ese juego definitivo que nos una a aquella línea temporal, pero en fin, aquí vemos un giro en 360 grados, donde dejaba mi niñez y a su vez también los videojuegos dejaban la suya.
menos en mi país Chile, estábamos bastante atrasados en cuanto a consolas se refiere, ya que estábamos en la Super Nintendo y la PlayStation todavía no llegaba, pero era hora de evolucionar. Eso sí, antes de cambiar de consola, debía probar un nuevo nivel en cuanto al contexto y la trama, que ahora no solamente estaría reflejada en textos y revistas, sino que el mismo juego me revelaría la historia, con diálogos y animaciones en 2D. Me refiero a la saga de Final Fantasy, sobre todo el 6. Que a pesar de no entender mucho, yo sabía que estaba en presencia de uno de los mejores juegos que había probado. Ya a finales de la década, en mi árbol de Navidad estaba la gran PlayStation, y con la gran novedad que esta venía con 15 títulos de una. Esto debido a que se podía desbloquear. Si bien el Final Fantasy VI no tiene nada que envidiarle a ninguno de los títulos en cuanto al contexto, este no podía plasmarlo adecuadamente por las limitantes de su sistema. En cambio, los títulos de esta generación podrían mostrar desde cinemáticas hasta música sin los limitantes de los 8 bits, como el mismo Final Fantasy VII o el Chrono Cross. Ya está bien, sabemos que los RPG brillaban por su historia, pero ¿qué pasa con los otros géneros en esta generación? Por nombrar otras sagas, aquí conocí a los Resident. Creo que nadie me puede negar que todo el auge que vemos hoy en día de los zombies, tanto en libros, películas o series, es gracias a esta saga, que desde el 1 dejó atónitos a todos, y solo estoy hablando del contexto y la trama, ya que de eso se trata este video. Ahora algo sí podía dar miedo, porque lo ambientaban con buenos gráficos, o con una historia de por medio. Ya nada era porque sí, y a pesar de no ser el determinante más fuerte, yo creo que fue un factor que hizo perder terreno a los plataformeros, que en esos años eran los que la llevaban los primeros lugares en ventas y todo. A pesar de que en la época de la NES y la SNES ya existían las historias y era entretenido leerlas en las revistas, yo creo que la PlayStation en esto fue un antes y un después para los juegos AAA. Hoy en día todo este avance se ve reflejado en la consola de Sony, la Xbox y la Nintendo, que han seguido los patrones. Sé que para muchos esto es secundario, ya que antes viene la jugabilidad o los gráficos, pero créanme que en lo personal y muchas veces esto es lo primordial. Miren el Metro 2033 por ejemplo, un excelente juego basado en un libro, pero claro, muchos jugamos el título antes de saber eso. En lo personal me lo regalaron y lo jugué sin expectativas, ya que por el año 2010 nadie hablaba de él. Y vaya lo que pasó. Hablando de otros temas, en su jugabilidad por ejemplo es bastante decente, siento un first person shooter, pero que innovó con el tema de la electricidad en cuanto a la luz por ejemplo. En fin, yo lo pasaba bien pasando mapa por mapa, pero más que el juego en sí, quería llegar al final para saber acerca de la historia, ya que en cada inicio de la etapa se nos narraba un diálogo del libro. Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron. En títulos así, está de más hacerles un filme, ya que explican todo, tanto en cinemáticas como en gameplay. Pero qué buena trama, me dije, y posteriormente aumentó mi interés al leer el mismísimo libro. Sin querer dar spoiler, pueden ir a checar un video donde recomiendo aquel título. Por otro lado, debo destacar a las novelas gráficas, que prácticamente es la unión de los juegos con el cine, donde lo que más destaca es la trama, siendo The Walking Dead uno de sus emblemas. Actualmente los juegos AAA están escaseando por el costo o el mismo dilema planteado anteriormente. ¿Cuál es la barrera que separa un juego del cine actualmente? Entonces, muchos prefieren ir por el cine antes de intentarlo en una novela gráfica o un juego propiamente tal, con un gameplay excelente y una historia digna del Oscar como un Metal Gear. Espero que los buenos gameplay nunca desaparezcan, pero que cada vez tengan una historia fabulosa, dignas de cualquier bestseller, para poder disfrutar aún más lo que estamos haciendo con el control.
que al tomar una decisión creemos todo un universo de lo que no pudo ser. Entonces, ¿qué piensas tú? Y ya está, gente, espero que les haya gustado, aunque sea mi primer video con esta temática, siendo algo así como un documental con un toque personal. También déjenme en los comentarios un videojuego que ustedes hayan imaginado en sus mentes y que luego a la conversión en 3D fuera tal y como lo pensaron. Aquí el Anónimo y nos vemos.